Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy abrimos nuestro magazine a la salud, al ámbito de la psicología muy especialmente. Hemos invitado al programa a la psicóloga Maite Pascual. Con ella vamos a hablar de cómo afecta la separación o el divorcio de los padres a los niños, cómo les afecta emocionalmente y cómo les cambia la vida, cómo hay que darles la noticia para que tenga menos impacto en ellos. Así abriremos el programa, un programa que también, desde luego, lleva la educación como uno de los pilares fundamentales en esta jornada. Hoy recibiremos al profesor, al sociólogo y escritor Jesús Hernández Aristu, que nos presentará su última obra, Convivencia, Rendimiento y Bienestar en la Escuela, pasos hacia una nueva cultura educativa. ¿Qué modelos imperan en la actualidad? ¿Qué hay que mejorar para también mejorar la calidad de vida y académica de los más pequeños? Son los temas que les proponemos para disfrutar de hoy en La Muga. Comenzamos. Hay personas que se van alejando de la realidad, donde las situaciones cotidianas se complican. Un lugar en el que no resulta fácil expresar las emociones, por lo que a menudo se sienten como habitantes de otra dimensión. Y todo ello porque no entender sigue siendo la distancia más larga entre dos personas. ¿Y si no fuera así? Centro Navarro de la Audición, sabemos y podemos ayudarte. Una familia se rompe o se separan los padres, se introducen cambios, por tanto, en el hogar. ¿Cómo afecta esto a los más pequeños y qué se debe hacer para que el impacto sea menor en ellos? Son preguntas que formulamos a la psicóloga Maite Pascual, habitual colaboradora de nuestro programa. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es cierto que las cifras aumentan, el número de separaciones aumentan en nuestra sociedad y eso tiene una consecuencia clara para el desarrollo vital de las personas de menor edad, ¿verdad?, en la familia. ¿Cómo afecta realmente a los niños el divorcio o la separación de sus padres? Bien, sí, bueno, cualquier acontecimiento importante afecta a los niños, ¿no? El divorcio, lógicamente, es algo suficientemente importante como para que les afecte. Ahora bien, la medida en que esto ocurra va a tener mucho que ver con cómo los padres lo implementen, tiene mucho que ver con ellos, sobre todo, que les afecte o no. Hay una primera reacción, pues, de conmoción, de enfado, de tristeza, preocupación, frustración, que si se sabe llevar bien puede dar lugar a niños que gestionen muy bien el estrés y que sean jóvenes, pues, más flexibles, más tolerantes. O sea que no es del todo malo si sabemos hacerlo bien. Claro, me imagino que las sensaciones o los sentimientos de culpa, de remordimiento se dan en los padres, quizá porque no han podido conseguir de alguna manera seguir adelante, ¿no?, en esa relación y en ese hogar generado inicialmente, pero también en los hijos, ¿no? Sí. La culpa, ¿por qué me ha pasado esto a mí o qué hemos hecho nosotros para que no haya funcionado? Sí. Son frases que entiendo que se repiten, ¿verdad?, a nivel familiar. Los niños, sobre todo, por mucho que les intentemos explicar que es una cosa importante, ellos tienen que saber que es una cosa de los adultos. Los papás han tenido problemas, no hemos sabido llevarlo bien y nos hemos separado, pero ellos no tienen la culpa y es el mensaje que hay que darles. Pero a veces, por mucho que les digamos, ellos sí que tienen ese sentimiento de culpa. Por eso es importante que les quede claro que no pasa nada, que no es cosa de ellos y que nosotros vamos a seguir queriéndoles igual y que independientemente de que estemos en casas separadas, la relación familiar no ha cambiado. Los padres los vamos a ser siempre. Nos divorciamos de la pareja, pero no de los hijos, ¿no? Claro. Maite, sí que es cierto que hay personas o parejas, ¿no?, que deciden, bueno, contarlo de una manera u otra, ¿no?, ser muy explícito en la explicación o, por el contrario, quizá emplear otras fórmulas, quizá más metafóricas o simbólicas, para hacer comprender a los niños, pues, ese desamor que quizá existe entre los padres. ¿Qué
sería lo más adecuado emocionalmente? Sí, hay maneras de decirlo, está claro, ¿no? Y habrá que adaptarlas también a la edad de los niños. Una cosa súper importante que hay que tener en cuenta es que a los niños no se les dice hasta que tenemos claro cómo va a ser. Hay padres que a lo mejor empiezan, pues nos vamos a separar y no sé qué. Claro, los niños necesitan saber y hacen preguntas. Si nosotros les damos la información antes de que sepamos cómo van a pasar las cosas, ellos tienen muchas preguntas que no vamos a saber contestar. Entonces es importante también hacerlo los dos. No es fácil esto, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible que los dos padres estén dando la noticia. Dejar detrás de la puerta todas las emociones, toda la tristeza, toda la culpa, todo el dolor, dejarlo e incluso pactar qué les vamos a decir, cómo se los vamos a decir, pero los dos, porque es una cosa de los dos y les va a afectar a ellos. Claro. Entonces, todos juntos. Habrá preguntas recurrentes, por ejemplo, ¿con quién voy a vivir? ¿Voy a ver a mis amigos como siempre? ¿Dónde voy a pasar las vacaciones, los días de fiesta? ¿Qué tipo de preguntas como estas, por ejemplo, van a surgir claramente con una ruptura? Claro, a los niños en realidad no les importa tanto por qué ha pasado, que a veces es, pues mira, tu padre o tu madre se ha ido con otro. No, los niños no necesitan saber eso, lo que sí necesitan saber es cómo va a estar su vida a partir de ese momento, qué va a cambiar, qué se va a mantener intacto. Por eso hay que estar preparado para responder a ese tipo de preguntas, porque a ellos lo que les interesa es cómo me va a cambiar la vida ahora, con quién vivo, dónde paso los fines de semana, si voy a poder seguir yendo al campamento de verano o resulta que ahora como estoy contigo no me toca o no puedo o tú no quieres. Todas esas cosas son las que tenemos que intentar mantener en la medida de lo posible para que les cambie la vida lo menos posible en ese sentido, ¿no? Y contestar. Claro, Maite, entiendo también, por ejemplo, que según qué circunstancias y coyunturas uno de los padres no está tan presente como el otro en el día a día, ¿no? Los niños pueden echar de menos a uno de sus padres. Ante esa situación, ¿cómo manejarse mejor? ¿Cómo hacer comprender? ¿Cómo hacer que la persona más bueno, pequeña, en este caso menor, pues sufra en demasía, ¿no? ¿Cómo hacerlo mejor? Bien, los niños suelen tener, es muy habitual y muy natural que los niños tengan la fantasía de que los padres van a volver. Aunque les hayamos dejado clarísimo que eso no va a pasar, ellos siguen manteniendo esa fantasía y es normal que lamenten la pérdida de la familia como la conocen, ¿no? Y que echen de menos a uno de los progenitores. Es muy importante que les escuchemos, sobre todo, porque ellos no manifiestan muchas veces con palabras lo que sienten. Claro. Entonces tenemos que ver los síntomas, quizá, claro, ¿no? Estar muy atentos a sus gestos, a su comportamiento, porque eso nos va a decir mucho de cómo lo están pasando y preguntarles, por ejemplo, pues pareces enfadado, pareces triste, ¿qué crees que te pone así? ¿No? Y ayudarles a que sean ellos los que nos den la información y legitimizar también sus sentimientos, ¿no? Es normal que eches de menos a papá o a mamá, ¿quieres que le llamemos para ver cómo está? ¿O qué podría ayudarte? Pues mira, podemos hacer un dibujo y cuando le vuelvas a ver se lo das. O sea, intentar que es normal que echen de menos al otro, pero el padre con el que están, la madre con la que están en ese momento puede ayudar en ese caso, ¿no? Para que no lo pasen mal, tendría que legitimizar al otro y legitimizar los sentimientos de su hijo. Pero la situación de divorcio no es agradable para nadie, pero es cierto que hay situaciones mejores y algo peores, ¿no? Por ejemplo, que los padres no se entiendan bien, estén enfadados, no sean capaces de comunicarse con normalidad en ese proceso. Ante una situación así, quizá de mayor agresividad verbal o íntima, ¿no? ¿Qué hacer para que los niños bueno, pues se sientan en parte más aliviados? ¿Qué claves podríamos dar, Maite? Claro, a los niños les afecta mucho que los utilicemos a veces de paño de lágrimas, ¿no? Es verdad que no es fácil separarse, es verdad que no es una situación por la que habría que pasar solo, sería genial pues, echar de mano a los amigos en ese momento o terapia si hiciera falta, pero no volcar toda nuestra frustración en los niños, ¿no? O hacer que sean ellos nuestro paño de lágrimas. A ellos no podemos contarles, es que mira lo que me ha hecho papá o mira lo que me ha hecho mamá. No, no es el caso. Tampoco es recomendable hablar mal de la expareja, culparle, recriminarle delante de los hijos. Pues hay padres que a veces manipulan a los hijos, ¿no? En ese sentido. Sí. Creo que le llamáis síndrome de alienación parental. Sí. Sí. ¿Qué sería esto? En ese caso, uno de los progenitores, claro, aprovechando esa situación de debilidad y de vulnerabilidad de los niños en ese momento, es muy fácil hacerles creer a través de chantaje, de presión, que el otro padre o la madre es malo,
y ellos terminan creyéndoselo, pero es verdad que esto es devastador para los niños, ¿no? Depresión, ansiedad, pobres conductas sociales, conducta agresiva, quejas psicosomáticas, o sea, es mucho lo que les afecta. Pero hay padres que están, es verdad, tan obsesionados con hacer daño a la pareja que no se dan cuenta de que realmente a quien están haciendo daño es a los hijos, ¿no? Poniéndole en contra del otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado parejas que quizá no están bien, pero que dicen que por los hijos siguen adelante? ¿Qué consecuencias puede tener esto precisamente para esos hijos, incluso también para la pareja? Pero hoy estamos muy centrados en los hijos, ¿no? El hecho de no separarse, aun creyendo que lo más adecuado sería separarse, ¿cómo infiere o cómo interfiere ya a lo largo de la vida en esos niños, luego ya mayores, adolescentes? Sí, es muy habitual creer que no nos tenemos que separar porque los hijos van a sufrir, van a estar peor. Sin embargo, los estudios nos dicen cosas diferentes, ¿no? Hay unos mayores índices de estrés y de ansiedad en niños cuyos padres no están separados, pero no se llevan bien y están en un continuo conflicto cada día. Esos niños tienen más estrés y ansiedad que aquellos niños cuyos padres están separados pero tienen una relación cordial. Por lo tanto, no es que los padres estén separados o no lo que afecta a los niños, sino la relación que tengan juntos o separados. Por eso, si una pareja decide separarse porque ellos no se llevan bien, claro que hay que pensar en los niños, por supuesto que sí, pero pensar en cómo lo vamos a hacer para que ellos lo lleven mejor posible, pero no dejar de hacerlo, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana, al final pelea, conflicto, y los niños eso lo están viendo y les genera mucho estrés. Y a veces no pelea y no conflicto aparente, ¿no? Quizá un conflicto silenciado, que eso también puede ser percibido por los hijos. Sí, también lo notan que pasa algo. Y además suelen tener un síntoma muy claro, y es que están como muy pendientes de uno de los dos, al menos del que creen que sufre, el que menos habla o llora o se esconde o no da la cara y no dar información a los niños hace que ellos se generen una información alternativa que a veces, con la imaginación que ellos tienen, vete a saber dónde les lleva. Entonces es mucho mejor que seamos claros con ellos, que les digamos las cosas como son, y que si hay que poner tierra de por medio porque la pareja no está bien, hacerlo lo mejor posible para que los niños no sufran, pero hacerlo antes de estar mal y generar un mal ambiente familiar, porque les va a afectar. Bueno, muchas parejas rompen su relación y tienen hijos. Lo tienen complicado, por supuesto, para organizar de la mejor manera posible la vida de esos niños y sobre todo su interior, ¿no? Su yo, su vida más emocional. Hoy Maite Pascual, psicóloga y habitual colaboradora de la MUGA, nos ha dado algunas claves y pilares para hacer de esta situación algo más positivo que negativo. Maite Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Amaya. Un placer como siempre. Gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias. Si hay momentos en los que te sientes como en otra dimensión, donde tus seres cercanos, tus oportunidades, tus emociones y la armonía con tu entorno se alejan de ti, quizás sea porque no entender es la distancia más larga entre dos personas. Y si no fuera así, Centro Navarro de la Audición, sabemos y podemos ayudarte. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.